Bien, amigos, aquí en la presencia de Carlos Alonso, Michel y Terrero, yo quisiera hacer una propuesta. Lo voy a hacer, los puntos que son muchos, pero vamos a ver lo que yo consideré más importante. Y luego que se enumeren, podemos entonces desglosar cada uno para que sepa el por qué. Se debe a que el país tiene que entender, necesariamente tiene que entender que la situación es única en este momento. Usted no puede politizarlo todo por el hecho de que yo quiero ser presidente y de que esta gente tienen que irse. Ahora el país primero. Y tenemos que ajustarnos a lo que nos dice la Constitución y que nos dicen las leyes. Entonces yo creo que no tenemos el liderazgo necesario en el país para poder hacer un consenso de un gran acuerdo en 10 puntos que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo. Y está incluido el país, todos los sectores, en una u otra forma. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una comisión de alto nivel. Los empresarios, la presidencia, el Congreso Dominicano, todos los sectores que representan el poder en República Dominicana y solicitarle oficialmente a través de la Embajada de Estados Unidos de América un diálogo franco y abierto con los Estados Unidos, que cuando ellos desean lo hacen. Miren lo que acaba de pasar en Venezuela. ¿Quién iba a soñar que se iban a levantar todas las sanciones a Venezuela, Irak y Arabia Saudita por una situación? Porque conviene. Entonces, a nosotros nos conviene que Estados Unidos nos quite presión en puntos específicos que no nos sacan el guante. Y explicarle que nosotros no podemos encargarnos de Haití, que nosotros no podemos encargarnos de un plan de planificación familiar autorizando abortos en este momento, cargar un congreso de leyes que hay otras que tienen prioridad. Y tenemos que hablar con los estamentos de poder de Estados Unidos, porque cuando ellos quisieron meterse en nuestros estamentos de poder, lo hicieron. Entonces, primero, formación de una gran comisión de alto nivel que hable con Estados Unidos y que nos quiten presión. Nosotros no podemos resistir presiones unilaterales que te digan: hasta que yo no tenga vacunas, no te puedo vender. ¿Verdad? No le compres a China, pero no te la puedo vender. Esas son situaciones que nosotros no podemos seguir aguantando. No es que nos escapemos de la hegemonía. No, nosotros somos socios y dependemos de ellos. No somos tontos. Pero como amigos, que ayuden. Número 2, tiene que haber un acuerdo entre generadores y gobierno. Esto no puede seguir en tribunales de la República utilizando a Catalina para obtener la generación y hacerla privada, haciendo al gobierno dar muchísimo traspiés con fiducia, con inversión pública, que decidan lo que van a hacer, pero que lo hagan público y conjunto, y que decidan qué vamos a hacer con la energía. Porque si es entregar el sistema energético al sector privado, se puede.
siempre y cuando el gobierno asegure los precios de la tarifa eléctrica, de que no vayan a abusar. Y si no, entonces que la primera brigada del ejército se ocupe de vigilar esos precios y que sepan que es una imposición. Hay que poner, nosotros no podemos tener los tribunales llenos y la prensa llena todos los días. Ayer volvió la Catalina a la CDE, ya no es una fiducia y dejó Celso Marrancini de presidir eso. Otra cosa, los partidos políticos son importantes, pero los partidos políticos por tradición nosotros le ponemos mucha atención a lo que ocurre. Creo que es tiempo de que los partidos políticos mayoritarios no contaminen el ambiente. Cuando aquí habla el PRM, cuando aquí habla el PLD o cuando aquí habla la Fuerza del Pueblo, se le pone más atención que a otros problemas que tenemos. Tenemos que decirle, tienen que poner, no podemos seguir dividiendo organizaciones políticas porque tengo que ser yo el candidato. En un momento, Danilo, yo. En otro momento, Leonel, yo. En un momento, Miguel Vargas, yo. En otro momento, Hipólito, yo. No puede ser. No pueden seguir dividiendo las organizaciones políticas. Y Leonel dice una cosita así y se coge 2 páginas completas del listín. Mientras tenemos otros problemas. Problemas que son sencillamente quién es más grande, si el PLD o la Fuerza del Pueblo. Ese no es un problema de este país ahora mismo. Igual que pasa con el PRM. Ese grupo de disidentes no puede seguir en lo mismo todos los días repitiendo Juan Bosch y Peña Gómez. Juan Bosch y Buenaventura Sánchez Félix. Peña Gómez y Jacobo. Salvador y Guzmán. Salvador y Jacobo. Aquí Balaguer volvió en el 86 por una necedad del PRD. Ciego, viejo y cansado. Lo desencamaron. Y le metió 3 elecciones corridas. Ah, un tramposo. Tramposo no, usted es un idiota. En el 96 vinieron los americanos. Pusieron al PLD. Danilo y Leonel gobernaron durante 12 años. Después cuando Danilo dice, me toca, no, a ti no te toca, a mí me sigue tocando. Y tenemos este país que necesariamente la propuesta es el PRM y el PLD que se pongan de acuerdo a 2 cosas, o que se unan de nuevo y que se busquen un candidato que no sean ellos, o a que hagan otra cosa, que se callen. Porque no podemos seguir ocupando todos los medios. Y a propósito de medios, yo quiero que a mí me busquen una reunión de los medios de comunicación para poder educar este país y explicarle todos los detalles de lo que está pasando. Álvaro Arbelo Hijo tiene una particularidad, un positivo y un negativo. Introdujo la mala palabra en la radio y tenía tanto peso que nadie se le opuso. Pero también hizo otra cosa, no pasa el día en que Álvaro no le explique al país un fenómeno histórico de aquí. Entonces, hace educación. Ningún otro medio tiene esa condición. No se reúnen para aportar nada. El que me alquila un espacio, yo se lo alquilo y punto. Entonces, creo que hay una agenda que nosotros tenemos que buscar. Usted sabe lo que es
que en los últimos 2 días aquí se ha ocupado posiblemente el 10% de las redes con un tema que no debiera ni mencionarse. El PLD eligió sus autoridades y sorpresivamente salió secretario general Mariotti. Todo el mundo esperaba que el secretario general sea Bichara, porque era el hombre de Danilo. Pues Danilo perdió y ganó Mariotti. ¿Cómo ganó? Todavía hoy no se sabe. Pero no es así. Mariotti coge su pupilo, lo lleva al partido, lo hace candidato a senador, lo hace miembro del comité central del partido. Y ahora resulta que el muchacho se va porque no está de acuerdo cómo se está dirigiendo el PLD. Y él es víctima, él es un producto de eso que él está diciendo. Lo imponen. Parece que él, no sé si es que él quería ser presidente de la República ya en un año. Nosotros somos amigos de él, pero eso no tiene que ver la mitad con su actitud. Esa actitud no se justifica y llenar los medios de esa pendejada en este momento, eso no tiene sentido. Ni él ni lo de Mariotti. Ni él ni lo de Mariotti. Entonces, Danilo es un dictador. Y él se va porque Danilo... Pero tú eres producto de esa dictadura. Entonces, todas esas cosas, yo entiendo que nosotros tenemos que hacer una conciencia porque pocas cosas están ocurriendo en el país. Este país está más que bien para causarla como lo que está pasando en el mundo. Aquí hay cosas que en 2 días... Señores, Estados Unidos está hablando con Venezuela y lo van a descargar de todo, después de que casi se pensó que desde Colombia se iba a invadir Venezuela, hace apenas un año. Y hoy se está hablando de que Venezuela le van a quitar todo el peso. Después que Putin y Trump hicieron casi una alianza y se acusó a Putin de haber ayudado a Trump a llevar al país a la presidencia. Ahora se está diciendo que Putin es el enemigo de Estados Unidos por un problema de Ucrania. Entonces, hasta resulta que se está hablando de biológicos en Ucrania para exterminar población rusa. Eso es fantasioso. Posiblemente, pero se está diciendo. Entonces, señores, yo quería que ustedes vean el porqué de las propuestas. Es que los medios se están llenando de follaje y lo principal no se está tratando, ni en lo político, ni en lo económico, y son intereses los que están prevaleciendo en este. Y eso va a ser así siempre, ¿verdad? Quería decir eso porque... No, y sobre todo que a veces uno dice que debe haber una agenda nacional. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entró lo de Ucrania y a los 2 días se terminó el tema de Haití, por ejemplo. Tú dices, ¿qué pasa? El del COVID. Y es que los temas nada más son importantes cuando están en los medios. Nosotros conversábamos hace un rato sobre el sistema de seguridad social. Tú mencionaste el tema de los fondos de pensiones, de la devolución de los fondos de pensiones. No importa si es importante o no. Aquí la gente lo que hace, está hablando de eso, está pegado el tema. Dejó de importar la discusión sobre la reforma a la ley de seguridad social. No, eso no tiene forma de desaparecer. Entonces, hay un tema, ahora es combustible. Sin embargo, las cosas importantes no ocurren. Aquí no hay nadie, por ejemplo, que explicó el componente de la medida, cómo se va a aplicar. Tú sabes que cómo se va a manejar la ley de hidrocarburos ahora, el manejo, así que se va a quedar. Tú lo sabes, ¿verdad? Que eso aquí todo se queda.
Aquí nadie ha dicho qué es entre 45 y 85, yo voy a pagar tanto, de ahí de 115, nadie dice nada. Michelle, Ramón Albuquerque hizo una propuesta, pero a Ramón no se puede oír porque Ramón es aspirante a la presidencia. Ramón dijo que si a cada actor de la cadena del combustible aquí le piden un pequeño sacrificio, y lo señaló desde la refinería, desde el importador, desde el camión, desde la bomba de gasolina, el usuario, todo. Dice, se puede bajar algo si nos ponemos de acuerdo, pero no le ponen de acuerdo una cosa porque ese es un aspirante a la presidencia. Mire, doctor, yo creo que el tema que usted pone en el tapete es sumamente importante. Resaltar primero que, como usted dijo, y yo estoy de acuerdo, el país no está tan mal como muchos otros están. Y como debería de estar. Sin embargo, tenemos una situación muy delicada y necesita de esa concertación que usted dice en todos los sectores. Y quizás, como usted dice aquí, un diálogo nacional, vamos a hablar así. Pero hay mucha intolerancia, doctor. Usted acaba de decir últimamente el tema de Ramón Albuquerque. Hay funcionarios, por ejemplo, o personas que no aceptan una crítica de nadie. Y muchos otros que dicen, eso salió en un periodiquito que nadie lo lee. Y ahora, todos los periódicos digitales, físicos, como usted quiera, se leen. Y más que antes, y nosotros tenemos evidencia de años atrás, doctor, cuando la gente decía, quítale tal cosa, eso no se lee. Y sí se lee. Entonces, es mejor prever y hacer cosas, vamos a suponer desde el gobierno, que hay situaciones en un ministerio que se toman una decisión y no se dicen. Cuando el periódico o la persona en un medio de comunicación dice lo contrario, atacan a ese periódico o ese periodista. Pero realmente, efectivamente, lo que es preventivo, es decir, primero, estamos haciendo tal cosa, se va a hacer esto en base a esto, antes de. Ese es el punto de que ha faltado información. Tú tienes, por ejemplo, un presupuesto que se retiraron los impuestos y el gobierno creó una serie de mini impuestos que pueden ser perfectamente viables. ¿Por qué no lo dicen? Correcto. ¿Cuál es la falta de información? Entonces, una oposición con un señor que dice, yo he gobernado aquí 12 años y me la sé toda, soy yo el papa de esto. Y el otro dice, y yo no hablo porque me están buscando para trancarme. Entonces, así no se puede hacer un país donde hay uno que está vetado porque no se sabe en qué momento lo van a trancar y el otro se considera que él es el pato macho de toda la política dominicana y que nadie más sabe. Entonces, te dice el sector del gobierno, bueno, si tú quieres hacer un programa, postúlate tú para que lo hagas. Pero es un error. Y así no es. Nosotros necesitamos explicación, sobre todo en los impuestos. Tú sabes que eso de la fiducia, la público-privada, son las únicas salidas que hay para conseguir dinero. Sí es. ¿Y qué de malo y al margen de la política. Te voy a poner un ejemplo, el avión. ¿Tú te crees que yo no sé que el Estado tiene hoy que contestar con un contrato de alquiler de ese avión a Argentina? ¿Tú crees que yo no lo sé? Yo sé que ese avión tiene que... Eso no puede ser de que a un generador cogerle el avión prestado. Eso la Cámara de Cuentas va y dice, déjame ver bajo qué predicamento el presidente. Y hay problemas. Lo que pasa es que eso es lo que se estila aquí. Toda la vida se ha usado, toda la vida, de que el presidente no vuela en vuelos regulares. Muy pocas veces lo ha hecho y lo ha publicado. Sí. Solamente casi cuando es transoceánico. Sí, exacto. Cuando tiene que ir a Europa. No, y que tiene horarios específicos. Tú no puedes coger un avión de copa
en Panamá pasé para 8 horas. irte a, ¿verdad? Sí. A hacer una transferencia en Santiago de Chile y Sí. después ir a Argentina y volver a Chile. No se puede. No, y ese avión tiene, como te dice, su horario. Va a llegar allá Sí. 7 horas antes de la reunión. El ¿Para presidente qué? tiene que ajustarse al Sí, horario. pero No, mira, correcto, mira, por correcto. ejemplo, ya él tiene Argentina resuelto. Sí, sí, ya va para Y Chile no hoy. han pasado 24 horas. Va para Yo Chile. lo entiendo, pero esas son de las cosas que si tú quieres transparencia, Lo explica tú tienes primero. que explicarla, porque tú eres que ha dicho que tú es un gobierno transparente. Así es. sí, Entonces, pero también tú tienes aquí que desde que, por ejemplo, tú recuerdas el arbolito de Navidad del Palacio. ¿Sabes lo que tú tenés que decir que un país... no, los empresarios decoraron el Palacio para el arbolito de Navidad. O el parque No, iberoamericano. no, y el Palacio, cada actividad que se hace, tú tienes que buscar un grupo de gente que cooperen con ella, porque se llama exceso de transparencia. Yo dije aquí la semana pasada, y digo, señores, el presidente compró, el gobierno dominicano compró la carretera de Samaná, ¿sí o no? La El readquirió. 100%. No la compró, no No, la- o sea, La readquirió la bueno, concesión. el contrato, concesión. la concesión. Cuando logró eso, ¿quién es el dueño ahora del 100% de la carretera? El Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Logró bajarle un 20% con esa medida al peaje, a lo que Creo pagamos los que usuarios. Sí, se le bajó un 20% al peaje, a lo que En su conjunto. bien en su conjunto. Perfecto. Y yo dije, en ese mismo año, el gobierno dominicano no le compró a la refinería dominicana de petróleo el 30%, el 50% de la 49 refinería. a Venezuela. A Venezuela. Se lo compró. Lo pagamos. Sí. Ahora, ¿de quién es la refinería? de El nosotros. gobierno dominicano. Entonces, la proporción que refina que trabaja la refinería, porque no es todo lo que consumimos, nada más es un 30, un 35%. No podemos traspasarle eso ahora en economía a los dominicanos como forma de compensación. Sí, O sea, el asunto aquí es hay muchísimas cosas que se pueden estudiar. Sí, y justamente ¿Tú entiendes? es la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la afirmación que hicimos de que la política está cubriendo con pronunciamientos inútiles mucho de lo importante? Segundo, que es necesario no un pacto, no un pacto de esos que anuncia, realmente conversaciones serias y abiertas sobre temas específicos. Recurrentes. Pero ustedes están de acuerdo. Totalmente. ¿O yo estoy fabulando? Yo estoy de acuerdo. Estamos de Claro. acuerdo, De que doctor. usted vaya a Estados Pero Unidos y ya déjanos tranquilos. ahora, Pérez, de parte si Estados Unidos entrara en un diálogo como ese, sería la admisión de que tiene agendas ocultas en cuanto a lo que es nuestro país. Pero siempre lo ha tenido. Es decir, es verdad, nosotros estamos ingiriendo en asuntos de migratorio, en asuntos fiscales, en asuntos energéticos. Es decir, y habría que ver si ellos estarían en disposición, porque hay cosas que se sabe que Estados Unidos estaba detrás de ellos después que pasan o después que se logra el objetivo. No, pero nada siempre más. es así. Pero mire, está doctor, bien. usted se refirió, doctor, al tema de Haití, por ejemplo. Haití, República Dominicana. Actualmente, investiguen, señores, hay una misión de Estados Unidos, del ejército norteamericano en Estados Unidos, que está en Haití. Actualmente están. ¿Cuántos? No sé. Pero están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué esperamos nosotros? Que se resuelva ese problema de aquel lado. Bien. No, Yo pero creo- pero yo creo mira, que- es interesante y sobre todo la parte de la educación. Lo que De decía que el doctor. Ahí yo creo que eso no No se hay- puede quedar así. Porque si tú tomas lo que hablamos ayer con Jesús Seguíe, que te dice, los paradigmas son diferentes en este momento. Eso es una realidad. Pero una realidad en la que tú dices, yo trabajo por algo diferente, mi ejemplo es otra cosa, yo quiero otra cosa. Bien. Pero no quiere decir que tú no conozcas cómo han sido las cosas hasta el momento. Yo te voy a mencionar algo. Aquí se destruyó, se agarró ahora mismo un tema con unos chiperos en Santiago. Y el caso del dinero, de los vehículos, del bienestar, tiene más preocupado a los dominicanos que saber lo que significa el problema, la mafia, la estructura del tema del chipeo. Aquí la gente no ve, aquí la gente lo que estaba era buscando meterse en ese sistema, Mira, sobre Ganar eso, dinero. ganar dinero con el chipeo. Perdón, sobre eso y la edificación sobre lo importante es de lo que estamos hablando. Sí, eso es fundamental. Por ejemplo, en el caso de los impuestos,
¿Por qué en cada renglón que el gobierno impuso cosas no ha dicho esto No, es no esto? explicó por qué. ¿Verdad? El por qué. Sí, sí, sí. Dice, ¿por qué una fiducia? ¿Por qué? Y los compromisos. Ya todo el mundo sabe que este presidente Sí. no anda con problemas porque votó el de la lotería. No, ha votado varios. ¿Eh? Ha votado varios. No, pero yo me refiero a ese. Ok. Específicamente a ese. Y puso a uno que tiene conocimiento de las dos cosas. Mira, nosotros queremos completar los equipos. Ahora el doctor Hanna va a estar 4 miércoles fuera. Y nosotros hemos invitado al doctor Cristino del Castillo, que creo que es uno de los dominicanos que más puede hablar sobre el problema ruso. El conflicto excelente. ¿Por qué? Porque él fue becado. Claro, estudió allá. Y otra cosa, aquí se hablan de los rusos que estaban de turismo. ¿Tú sabes cuántos estudiantes se casaron con rusas? Exacto. Aquí Muchos. hay El mismo, aquí- el mismo Yomare también tiene, ¿Eh? el mismo Yomare conoce los Exacto, griegos. pero eso. Yomar está en Nueva York. Yomar está en Nueva York. Manegote también, No, pero Manegote. eso- Yomar, no esa solamente- es eso- otra cosa. eso- ¿Por qué los estudiantes que estaban en Moscú conseguían visa tan fácil a Nueva York? Sí, después Eso de- tiene después de- Pero este no es el momento. Lo Vamos a una captaron, pausa. Lo captaron. Manegote puede ayudar también en eso.